Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para todos los compañeros, espero que se encuentren bien. El objetivo de este video, de esta clase, es poder llegar a la mayor cantidad de compañeros posibles, ya que hay poca participación en las clases por Meet, ¿sí? Entonces la idea que se me ocurrió es armar una clase general eh, sobre Durkheim y compartirlas con los distintos cursos de sociología que tengo, en los cuales, con alguna que otra diferencia menor, no hay una participación por Meet mayor al 10-12% de alumnos. Bien, vamos a arrancar con el tema de Durkheim, ¿sí? Antes de hablar de Durkheim, vamos a hacer un breve enganche con lo que estuvimos trabajando anteriormente, que es Saint-Simon y Comte, lo que se conoce o lo que llamamos nosotros los fundadores de la ciencia social o de la sociología. Y vamos a recordar que eh, Comte y Saint-Simon proponían fundar la ciencia de la sociedad, la física social, ¿no? Emulando o comparando a la física de la sociedad con las ciencias naturales y sobre todo con la física, ¿no? Con Newton, que era en aquella época, en el siglo XVIII, el modelo de científico más desarrollado, digamos. Entonces ya para mediados del siglo XVIII estaba muy consolidada una corriente teórica del pensamiento social, que vamos a llamar positivismo o corriente positivista, cuyos pilares los asientan Comte y Saint-Simon. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, uno de ellos es la propuesta de que si queremos poner a la sociología en el podio de la ciencia, tenemos que imitar, ¿sí?, la metodología de trabajo y de investigación imperante en el campo de las ciencias naturales. Es decir, las ciencias naturales, que son las hermanas mayores de las ciencias sociales, lograron un gran desarrollo, un gran cúmulo de conocimiento, la biología, la química, la física, y eso se debe, según estos autores, a el método de investigación y al método de producción de conocimiento que impera en ese campo científico. Entonces, en síntesis, lo que tienen que hacer las ciencias sociales es imitar a las ciencias naturales. De ahí la idea de física social. Bien, entonces los positivistas, ¿qué dicen? Dicen, bueno, miren, es posible conocer la realidad tanto del mundo de la naturaleza como del mundo social, obviamente, ¿no? Bueno, esa realidad es una realidad externa al sujeto, ¿sí?, que no depende de la voluntad del individuo que piensa esa realidad, es decir, la realidad funciona independientemente de mi voluntad, y como esa realidad es externa al sujeto, el sujeto, por medio de un proceso de producción de conocimiento y la aplicación del método científico, puede acceder al conocimiento de esa realidad. Entonces, esta es una premisa fundamental. La realidad existe, es independiente del sujeto que la piensa, y esa realidad se puede conocer. Bien. ¿Cómo se puede conocer esa realidad?
Bueno, ¿qué dicen los positivistas? Y acá ya vamos entrando a Durkheim. Que Durkheim es francés, igual que Comte y Saint-Simon. Eh, Escribe, piensa, elabora en un periodo histórico bastante diferente del que lo hacen los autores anteriores, Comte y Saint-Simon, pero Durkheim retoma, abreva en la teoría positivista de estos autores. Entonces, volviendo al tema, Durkheim, que es un francés, ¿qué dice? Dice, bueno, miren, eh, lo que tiene que hacer la sociología, eh, o lo que tienen que hacer los cientistas sociales para conocer el mundo social, es descubrir leyes. De la misma forma que se hacen en el campo de las ciencias naturales. Entonces, en la medida de que nos aboquemos al descubrimiento de leyes sociales que me permitan explicar los fenómenos sociales, ¿sí?, y determinar cuáles son las causas de determinados efectos, el descubrimiento de esas leyes sociales me va a permitir, o les va a permitir a los cientistas sociales, acceder al conocimiento último del mundo social. Entonces, un ejemplo tonto. ¿Qué es una ley? Es algo que ocurre con regularidad, que ocurre en todo tiempo y lugar, ¿sí? Y que si ocurre con regularidad y en todo tiempo y lugar, si se dan determinadas condiciones, se produce determinado efecto, ¿no? La ley en el mundo de la naturaleza, la ley biológica de que todo lo vivo está condenado a perecer, ¿sí? Nacemos y morimos. Bien, nacemos y morimos en Argentina, en Alaska, en China, en Estados Unidos. Ocurre en todo tiempo y lugar. Todos los seres humanos nacen y mueren. Y no importa si estamos de acuerdo, nos gusta o no nos gusta, nacer y morir. Es un fenómeno de la naturaleza que se impone con el peso de la regularidad, independientemente de nuestros deseos. Bien, en el mundo de las ciencias sociales, o en el mundo social, no en el mundo de las ciencias sociales, Durkheim dice, bueno, que es positivista, hay que descubrir leyes. Y tenemos que descubrir leyes como, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de un bien es más alta o excede a la oferta, los precios tienden a subir. En Argentina, en China y en Alaska. Si la oferta de un bien o un servicio es superior a la demanda de los consumidores, los precios tienden a bajar. En Argentina, en Chile, en China, en Pakistán. Y eso se puede corroborar, constatar empíricamente, es decir, se puede constatar empíricamente, es decir, se puede relevar sobre la base de una metodología de producción cuantitativa. Es decir, ejemplo, pongamos por ejemplo, en Pakistán, cuando la demanda de Coca-Cola aumenta 10% por sobre la oferta, el precio de la Coca-Cola aumenta 5%. Cuando en Argentina el exceso de demanda de Coca-Cola aumenta por sobre la oferta, el precio de la Coca-Cola aumenta 5%. Bueno, y en todos los lugares en donde la demanda de la Coca-Cola es mayor a la oferta, los precios aumentan. Entonces,
ponemos personas a relevar datos en Pakistán, en Argentina, en Estados Unidos, acá, allá, nos relevan los datos y dicen, che, sí, mirá, cada vez que la demanda de la Coca-Cola aumentó por sobre la oferta, por ejemplo, porque se pasó del invierno a verano y entonces la gente tiene más ganas de tomar Coca-Cola porque hace más calor, el precio de la Coca-Cola sube. Entonces, acá hay una regularidad. Y esto lo podríamos llamar la ley de oferta y demanda. Bien. Entonces, Durkheim dice, esto es lo que tiene que hacer la ciencia social. Lanzarse de lleno a descubrir leyes sociales para lograr explicar y engarzar las causas con sus efectos. Y de esta forma la ciencia puede predecir, ¿no? Porque el objetivo último de toda ciencia positivista o positiva es lograr conocer, explicar tanto el mundo social como el mundo natural para poder predecir. Y si yo puedo predecir lo que va a ocurrir, puedo intervenir sobre el curso de los acontecimientos. Si nosotros sabemos que los terremotos, digo una estupidez, ¿no?, se producen cuando hace mucho calor y vivimos en lugares donde hace mucho calor, va a haber mayor frecuencia de terremotos. Por lo tanto, si descubrimos eso y tenemos mayor frecuencia de terremotos, y además descubrimos que mientras mayor calor haga, los terremotos son más devastadores, podemos lograr construir o darnos los métodos necesarios para construir determinadas viviendas o obras públicas que sean antisísmicas, ¿no? Entonces uno, el tribunal puede decir, bueno, los terremotos se pueden dar en tal lugar y en tal otro. Bueno, donde se pueda dar un terremoto no vamos a poner una planta nuclear. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esta es más o menos la idea que Durkheim también desarrolla a fondo en el campo de la escuela positivista. ¿Sí? Resumo. La realidad es externa al sujeto, ¿sí? No depende de su voluntad. Esa realidad se puede conocer objetivamente. Para llegar al conocimiento verdadero de esa realidad, tenemos que lanzarnos a buscar y a descubrir las leyes que rigen la ocurrencia de los fenómenos tanto naturales como de los fenómenos sociales. Y si logramos hacer todo eso, la ciencia va a cumplir un gran rol porque va a permitir predecir y modificar el curso de los acontecimientos. Bien, esto Durkheim lo resume, o los positivistas lo resumen en tres cuestiones que dije recién. Entonces, toda proposición o afirmación con respecto a la ocurrencia de un hecho, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que la demanda de un bien aumenta por encima de su oferta, los precios suben. Bueno, esa afirmación, que yo la generalizo en una ley, tiene que poder corroborarse. ¿Sí? Corroborarse quiere decir constatarse. Entonces, se tiene que poder verificar. Entonces, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? Nos dieron las planillas, la demanda aumenta, en China los precios aumentan. Además, tal día aumenta, bien, lo pudimos constatar, acá está la prueba. ¿Sí? Bien. La segunda cuestión, importante también de la metodología positivista de investigación, es el rechazo a los juicios de valor. Es decir, acá no importa si a mí me gusta o no me gusta la ley de la gravedad, o si me gusta o no me gusta la ley biológica de que todo lo que nace está condenado a perecer. Funciona, independientemente de que a mí me parezca bien o mal.
Yo lo que tengo que hacer como investigador es describir, descubrir las leyes para explicar los fenómenos. Y lo que a mí me parece lo dejo de lado. Si estudio el fenómeno de la delincuencia, no tengo que decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal. No, tengo que explicar por qué se produce el fenómeno de la delincuencia, por qué aumenta la delincuencia, por qué los delitos cada vez son más violentos y por qué quienes delinquen son cada vez más jóvenes. Y no tengo que ponerme a hacer un juicio, qué mal, los chicos en vez de estudiar salen a delinquir. No, eso es parte de un juicio de valor, es decir, de una opinión. Lo que tiene que hacer el investigador es describir, explicar para poder predecir, para lo cual tiene que descubrir leyes. Bien. Y lo último tiene que ver con lo que dije al principio, con el recurso de que todo lo que yo afirmo o de todas las hipótesis de trabajo o que todos los resultados de investigación que se presentan se tienen que poder verificar, contrastar, ¿sí? Como en el laboratorio. Si yo digo el hierro, descubrimos que el hierro a 1000 grados centígrados se quiebra. Bueno, entonces tengo que poner un mechero con un termómetro, con fuego, que indique 1000 grados centígrados de calor, un hierro, y el hierro a los 1000 grados se tiene que partir. Y lo repito 1, 2, 3, 1000, 10.000 veces y siempre se parte. Bueno, ahí tengo una regularidad. Bueno, entonces, en el campo de la ciencia social tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Siempre las investigaciones sociales, la presentación de resultados de investigaciones sociales deben ser verificables, corroborables, contrastables. Si no pueden ser verificables, no es ciencia. Es opinión, es religión, es lo que a mí me parece, es lo que a mí me gustaría, pero no es ciencia. Entonces, Durkheim con esto, que estoy planteando recién, con esta reivindicación del método positivista de investigación, lo que intenta hacer es llevar a la sociología al podio de los grandes, es decir, al podio de la física y de la biología. ¿Sí? Bueno, esto respecto al positivismo. Ahora voy a hablar un poquitito sobre la propuesta de Durkheim respecto a la concepción de la sociedad. ¿Sí? Durkheim, positivista, muy impresionado, igual que los autores positivistas que lo antecedieron, sobre todo Comte y Saint-Simon, proponía que hay que mirar y pensar a la sociedad como si fuese un organismo vivo. Y los organismos vivos tienen la particularidad, dice, no, o sea, no es que la sociedad es un organismo vivo, no. Dice, tenemos que pensar como si lo fuese. Sabemos que no lo es. Y entonces en la comparación, o en esta propuesta de pensar a los organismos, perdón, a los sistemas sociales, a las sociedades, como organismos vivos, nos propone una idea muy rica en un sentido. ¿Por qué? Primero, sin quererlo, o por ahí queriendo, nos marca algo interesante, que todo sistema social o que toda sociedad, digamos, tiene una fecha de vencimiento. Porque los organismos vivos nacen y mueren, ¿no? Una idea me parece a mí muy rica para tenerla en cuenta, después la discutiremos más adelante. Entonces nos introduce el planteo de una
de la existencia de sociedades que no son eternas, ¿no? Sino que tienen la potencia o la posibilidad de su desaparición. ¿Eh? Entonces, que nada es eterno. Eso me parece interesante. Bien. Entonces, si pensamos en la sociedad como si fuese un organismo, ¿no? Caemos en la cuenta que los organismos tienen órganos y que cada órgano cumple una función y que un órgano colabora con otro órgano y eso permite que los órganos funcionen al unísono para permitir la producción y la reproducción de la vida. Porque si alguno de esos órganos no cumple la función que tiene que cumplir, se produciría una disfuncionalidad en el organismo y la probabilidad del colapso del organismo. Ejemplo, no me funciona el sistema respiratorio, el organismo puede colapsar de un paro cardíaco, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, si uno esto lo piensa, por ejemplo, con lo que yo les compartí de Comte sobre el espíritu positivo, que creo que fueron 2 o 3 hojitas, se van a dar cuenta que es muy similar el planteo que hace Durkheim. Es más, yo no encontraría demasiadas diferencias entre el planteo de Comte y de Durkheim en esta concepción de la sociedad. Entonces, la sociedad es una totalidad independiente del sujeto, funciona como un organismo vivo, cada órgano cumple su función y si los órganos no cumplen su función, el organismo puede colapsar. Bien. Entonces Durkheim acá plantea algo muy sólido. Entonces nos plantea de entrada que la sociedad tiene una existencia independiente de los sujetos. Es decir, que existe la sociedad. Y que la sociedad no es la simple sumatoria de Juan, de Pedro, de Julio, de Esteban, de los individuos. Entonces la sociedad argentina es la sumatoria de los 45 millones de habitantes. Sino que Durkheim nos propone una rica idea que dice, la sociedad es la totalidad, ¿sí?, de eso, que es diferente a la sumatoria de cada uno de esas individualidades. Es decir, la sociedad tiene una entidad propia, diferente y separada del sujeto. Pensémoslo con este ejemplo. Yo tengo un televisor, ¿no? O tenemos un televisor. Lo miramos, apagamos, funciona. Al otro día lo desarmamos en 3.500 partes. Lo llamamos a Durkheim y le decimos a Durkheim, mirá, ¿te gusta el televisor? Durkheim, ¿qué nos va a decir? Eso no es un televisor. Esas son 3.500 partes de un televisor. El televisor es la totalidad, que es diferente que las 3.500 partes. Lo mismo nos dice Durkheim del sistema social. Y acá hay un punto de oposición muy fuerte con lo que se llama la corriente liberal o individualismo metodológico, que arranca ya con Hobbes, que es un inglés, y que nos propone mirar o pensar lo social como las acciones individuales independientes de los sujetos que se interrelacionan entre sí y que conforman la sociedad. ¿Sí? Durkheim dice no. La sociedad forma a los sujetos. No son los sujetos los que hacen a la sociedad, sino es la sociedad la que conforma a los sujetos porque los moldea a través de diversas instituciones, ¿sí?, y a través de diversas normativas, y el sistema social produce determinados sujetos que son funcionales o disfuncionales al funcionamiento del sistema. Si la sociedad es la que produce los sujetos,
moldea a los sujetos sociales y, digamos, los hace a imagen y semejanza de la sociedad, esos sujetos a su vez van a reproducir lo que tienen interiorizado, que es un sistema social, y van a reproducir al infinito el sistema social. Entonces, en esta mirada pareciera que no hay posibilidad del cambio social, porque si la sociedad produce, moldea a los sujetos, a los individuos, por medio de determinadas instituciones, para que cumplan determinados roles, la sociedad se va a reproducir sistemáticamente al infinito. ¿Y cuáles son las instituciones? La familia, la escuela, la iglesia, el Estado, la fábrica. Entonces, esas instituciones en las cuales nos vamos formando como sujeto social van introyectando dentro del individuo que se va desarrollando todos los elementos necesarios para que ese individuo reproduzca las prácticas del sistema social. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta disyuntiva. ¿Es la sociedad la que produce a los individuos o son los individuos los que producen o crean a la sociedad? Es una gran pregunta que Durkheim nos propone un camino a seguir. ¿Sí? Entonces eso lo van a poder encontrar en el manual. Ahora cuando les pasemos o les pase la guía de trabajo, eso lo van a poder registrar en el manual. Bien. Hechos sociales. ¿Sí? Para pasar a un tema muy discutido en la sociología clásica y en Durkheim, ¿no? Que es un concepto nodal, o uno de los conceptos nodales, no es el único, centrales para pensar la teoría durkheimiana. Bueno, ¿qué son los hechos sociales? Durkheim, en un libro que se llama Las reglas del método sociológico, que es de 1895, entonces fíjense en el nombre, ¿no? Las reglas del método, o sea que la sociología tiene reglas que cumplir. ¿Para qué? Para producir conocimiento. Bien. En esas reglas del método sociológico, en donde más o menos aborda esta cuestión del positivismo que estuvimos charlando hace unos minutos, Durkheim dice: los hechos sociales son todas formas de hacer, de pensar y de sentir, independiente del sujeto, coercitivas, ¿sí? Y anteriores. Bien, ¿qué es esto? De todas formas de hacer. Ejemplo: alimentarse es una necesidad biológica de la especie humana y de las otras especies animales. Porque si no nos alimentamos, nos morimos. Y no hay historia. No hay especie humana. Ahora, la forma y con qué nos alimentamos, Durkheim dice, no tiene nada de biológico, no tiene nada de natural, sino que es social. ¿Sí? Tiene que ver con un hecho social. Y acá viene el emparentamiento que muchas veces confundimos con la cultura, los hábitos, ¿sí? Que sí, si los hechos sociales son todas formas de hacer, de pensar y de sentir exteriores al individuo, independientes de su voluntad y que le son impuestas, o sea, de afuera hacia adentro, ¿no? Estamos hablando de la cultura. Ahora, nosotros no
no nos alimentamos de la misma manera que lo hace, por ejemplo, los japoneses, que son seres humanos como nosotros. Nosotros nos sentamos a una mesa, eh, con cubiertos, con platos, ¿no? Generalmente miramos la televisión mientras comemos. Y los japoneses se sientan en el piso, no usan platos, usan unos planillos, un pote, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que explica las diversas formas en las cuales unos se alimentan o cómo se alimenta una sociedad y otra sociedad? Los hechos sociales. La sociedad que le impone a los sujetos que están dentro de su jurisdicción, digamos, formas de hacer. Por ejemplo, cómo alimentarse. Formas de sentir. Por ejemplo, nosotros somos fanáticos del fútbol. Los estadounidenses no. Nosotros a la mañana tomamos mate. Los estadounidenses toman café con un sándwich de jamón y huevo. ¿Se entiende entonces? Lo que explica esas formas diferentes en las que nos alimentamos, nos vestimos, etcétera, 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 es el sistema social. Y eso se llama, para Durkheim, los hechos sociales que van formando, constituyendo a los sujetos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la moneda es un hecho social. ¿Sí? El idioma es un hecho social. Yo nací, ya estaba todo funcionando, y cuando nací no dije, quiero hablar castellano. Me impusieron el castellano. Y hablo castellano porque nací en Argentina. Si hubiese nacido en Estados Unidos hablaría inglés. ¿Sí? Entonces se ve, el individuo no elige, se le impone. El individuo, cuando viene al mundo social, el mundo social ya está funcionando, es anterior a él. Y a mí puede ser que no me gusta hablar en castellano, me gusta hablar en guaraní y quiero ir a comprar el chino de acá a la vuelta. Y como me gusta usar la dribna, que es la moneda de curso legal de Ucrania, voy a comprar con dribna. Y quiero comprar unos bizcochitos de Satur con dribna y le hablo en guaraní, seguramente no voy a poder cumplir mi cometido que comprar un paquete de bizcochitos de Satur. ¿Por qué? Porque en Argentina se habla castellano y la moneda que se utiliza es el peso. Entonces, bueno, acá di estos ejemplos como para que se pueda comprender un poco esto de por qué los hechos sociales son independientes, anteriores y coercitivos. Coercitivo significa fuerza, que se impone. Bueno, vamos a parar acá. Les voy a compartir este video con una breve guía de 4 preguntas para empezar a trabajar con Durkheim, autor con el cual vamos a seguir trabajando la semana próxima. Bueno, les mando un saludo y nos estamos comunicando en el grupo de WhatsApp.